Muchas veces cuando atravesamos periodos de ansiedad, podemos tener como un sueño, una pesadilla recurrente, que es la de hundirnos. Es una imagen interior que expresa con toda claridad que de alguna forma sentimos que no vamos a llegar, que no vamos a lograrlo, que justamente estamos en una situación detenidos, difícil, complicada, o tenemos que enfrentar obstáculos o dificultades que nos parecen insuperables. Ante estos miedos, uno de los recursos que muchas veces se impone en nuestro corazón es a encerrarnos, a no encontrar salida, a volvernos sobre nosotros mismos. Otras veces podemos quedar como marcados a considerar únicamente nuestros límites, nuestra condición, nuestra incapacidad, y sin a veces identificar que dentro de todo lo que tenemos aquí y ahora, hay posibilidades, recursos que por el contrario nos dan como una especie de lugar, de salida. Por eso las lecturas de este domingo nos invitan a mirarnos a través de toda una serie de situaciones difíciles, inciertas, fatigosas, donde Dios se hace presente. Justamente la primera lectura del segundo libro de los Reyes es la historia de Elías, que es una historia muy interesante porque Elías en un momento da una especie de batalla contra todo un grupo de falsos profetas, los profetas de Baal, y justamente Elías triunfa, los extermina sobre ellos. Pero ahí empieza a tener que pagar las consecuencias de esa acción, que detrás de los profetas de Baal estaba una reina, la reina Jezabel, una reina, podríamos decirlo a tono de la literatura, una reina malvada, una reina vengativa, y entonces le decreta a Elías la persecución y la muerte. Elías empieza a huir y en un momento de toda esa persecución, Elías siente que ya no puede más, que no puede más y siente que debe esconderse y dejarse morir. Y ahí está ese lugar en el Horeb donde Elías se pone en una cueva y entonces dice hoy bellamente, es el pasaje que acabamos de compartir, que Dios lo llama a Elías a salir de la cueva. Y hay toda una serie de manifestaciones, las cuales las primeras manifestaciones eran las manifestaciones habituales, en la cual se consideraba que Dios se hacía presente en el trueno, en el terremoto, y Dios se manifiesta como de una manera absolutamente nueva y sutil, que es en la brisa. Dios se manifiesta en la brisa, le está mostrando a Elías, que seguramente también consideraba y tenía en su historia o en su mente o en su corazón eso, ¿no? Que Dios es el que nos sacude y Dios en definitiva termina siendo aquel que pasa sutilmente en nuestra vida y que nos invita a reconocerlo. Entonces, también justamente
desde ahí, desde esa lucha contra el mal, una lucha que como cristianos sabemos que se realiza cada día, la lucha contra los que abusan de su poder, la lucha contra los que muchas veces promueven esta cultura en la que estamos inmersos globalmente, esta cultura de la posverdad, donde yo diría, como dice algún pensador, la posverdad no es las mentiras que se han dicho a lo largo de la historia y se seguirán diciendo. Es decretar que ya no hay una verdad y que toda verdad es relativa. Es mi verdad, es la verdad de mi grupo, es la verdad de mi facción, es la verdad de mi tribu. Y esa verdad responde a lo que hoy necesitamos. Mañana puede ser otra. Y así como adhiero absolutamente hoy a una cosa, mañana adhiero a la otra. Y entonces, desde ahí es como que vamos perdiendo horizonte, vamos perdiendo brújula y nos agarra justamente esa especie de angustia y de temor como le pasó a Elías. Elías tiene que empezar de nuevo. Y justamente todo eso, esa pedagogía de Dios, hoy se ve marcada en este Evangelio también, que acontece, nos dice hoy, después de la multiplicación de los panes. Recordamos, ¿no? Es en el Evangelio de Juan, hoy leímos el Evangelio de Mateo, pero recordamos que después de la multiplicación de los panes, querían tomarlo a Jesús para hacerlo rey. Era como que de ese gesto y de ese símbolo que había tenido Jesús, inmediatamente se saca como una especie de conclusión política, que sea rey. Y Jesús se aparta de todo eso, como hoy también se aparta en el Evangelio de Mateo a orar. Y en medio de todo esto Jesús les pide a los discípulos que atraviesen el lago de noche. Y ese atravesar la noche los encuentra a los discípulos en esta tormenta, que a veces puede ser la tormenta de la época. Vivimos un tiempo tormentoso, vivimos atormentados. Y en medio de todo esto, este Evangelio conserva dos invocaciones que fueron probablemente dos fórmulas litúrgicas utilizadas por la primera comunidad cristiana y tomadas de este pasaje. Por un lado, la invocación en el miedo y en el peligro. Señor, sálvame. Es la invocación de Pedro. Al sentirse hundir, él grita, Señor, sálvame. Y eso marcó la experiencia y la vida de la primera comunidad cristiana, porque también, dice hoy el pasaje, enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. No de cualquier manera, enseguida. Dios nunca nos suelta de su mano y siempre, precisamente, ante ese grito, a veces mudo, de nuestro corazón, enseguida nos tiende la mano. Y por otro, el asombro ante el poder y la presencia de Dios en nuestra vida. Y con eso termina hoy el Evangelio. Tú eres verdaderamente Hijo de Dios. Todo nuestro camino espiritual está entre estas dos cosas. Señor, sálvame. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios.
entre la duda, la angustia, pero al mismo tiempo la certeza y el acto de fe. Hoy también le pedimos a Dios por todas nuestras intenciones, le pedimos por nuestra patria, y eso se hace como un grito comunitario: Señor, sálvame, Señor, sálvanos. Y al mismo tiempo, Dios enseguida nos tiende su mano. En la Eucaristía, ¿dónde esencialmente nos tiende su mano Dios? En la presencia de Cristo, en la presencia real de Cristo resucitado en el pan. Por eso, cuando hoy vayamos a comulgar y se nos diga el cuerpo de Cristo, ese amén hoy precisamente se une a esta última frase del Evangelio. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Pidámosle al Señor que nos acompaña siempre en las tormentas, pero también se hace brisa en nuestra vida, que sea Él quien nos siga conduciendo, que siga conduciendo esta historia y la de nuestro corazón hacia la construcción de una patria de hermanos.